Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un nuevo episodio de Conversaciones en la Biblioteca y aquí está a mi lado Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, por fin cómic. Por fin cómic. ¿Y hoy qué toca, Diego? La luna de Verne, de Montse Mazorriaga. Bueno, es un cómic editado por Serendipia y tenemos la suerte de poder contactar con su autora para hablar sobre el cómic y sobre el mundo del cómic en general, de la novela gráfica. Eso es. Y bueno, esperamos que os guste, que os disfrutéis de la entrevista y si esto ocurre, pues que sepáis que el cómic, La luna de Verne, está disponible para préstamo aquí en la biblioteca. Así que bueno, os dejamos con la entrevista. Hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Tapa Dura. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber aceptado la llamada para participar en esta entrevista sobre La luna de Verne. Un placer. A ver si enganchamos a muchos oyentes. Esperemos que sí. Bueno, lo primero que llama la atención, y quizás es donde tú menos mano hayas tenido, es la calidad del cómic en sí o de la novela gráfica. Da gusto recibir o leer un cómic de esta calidad. No sé si ahí tú has podido tener influencia o... La edición, la obra final, con la tapa y tal. Pues ahí me quedé yo tan sorprendida como vosotros, porque cuando me llegaron los ejemplares que Serendipia me mandó como, pues eso, como regalo, entre comillas, ¿no? Me quedé flipando, porque me encantó el lomo, la textura de la tapa, el color. El color sí que quizás a mi gusto un pelín oscuro, pero visto bien y luego así de primeras, es la primera impresión que a mí me dio, porque normalmente la acuarela tenía un color muy, muy vívido, muy, muy llamativo. Pero no, es que le pega, porque es como un relato antiguo. Un degradado, ¿no? Entonces, aquello al principio me quedé un poco así, pero luego digo, no, sí, es fantástico. O sea, ahí el editor y el copista, el que lo imprimió, la verdad es que me hicieron un regalo enorme. Sí, da una sensación de envejecido que pega mucho con... Exacto, con por eso te comento, que luego hice una reflexión rápida y digo, no. Eso es estupendo. En este caso, la portada y la edición no engañan. O sea, va todo perfectamente hilado con la historia. Una historia que nos lleva a 1904. Sí. ¿No? Empezamos por el título. ¿Te consideras lectora de Verne? ¿Cómo ha influido Verne en esta historia? Soy muy fan de Verne, soy muy fan de la literatura clásica, aunque mal vista últimamente, y soy muy fan del siglo XIX en sí, ese siglo de revoluciones, de cambios tecnológicos, sociales, revoluciones y capitalismos incipientes, industrialización, todo ese cambio de siglo, ¿no? Finales del XIX, principios del XX, a mí es una etapa, a mí me gusta la historia en general, toda, no es por, pero es que me encanta. Y esta etapa me encanta literariamente, socialmente, políticamente, me gusta toda. Y entonces sí, soy muy fan de Julio Verne, de Dumas, literatura francesa e inglesa, básicamente. Algún americano, pero no, casi francés. Y nada, tenía que hacer un pequeño homenaje a todo ese cambio de siglo de alguna manera. Y Serendipia le gustó la idea y aquí estoy. Se nota porque además hay mucho enfoque histórico, se nota ese gusto por la historia, la invención del cine, los inicios de la aeronáutica, todos los personajes que hay que son de inspiración real. Son reales. Sí. Por eso el hecho un poco de añadir ese pequeño apéndice, ¿no? Para que realmente
el lector y la lectora que cogiera el cómic no se quedara en el hecho de que era un personaje, sí, muy bien, tú me has contado que son reales, ¿no? Pero bueno, yo les daba o les doy un pequeño input para que busquen, para que no se queden ahí, que vean que realmente pues hay un grupo de mujeres importantes y de hombres también. Sí, es verdad que se ve mucho también el enfoque feminista, Eso feminista es importante, sí, sí, sí. sí, Está en la obra. hecho es profeso. Sí, sí. No, También, pero eso es para criticar a Julio Verne. Mucho sus novelas y me encantan. Ahí tenía que criticarle un poco y no me va a oír, pero bueno, lo dejo ahí escrito. sí, no, pero a mí, a mí la novela me ha gustado mucho hablando sobre los personajes, sobre todo la periodista, por ejemplo, le da mucha fuerza y mucha consistencia a la obra. Y los tres astronautas, igual, el trozo que es en la isla, que recuerda un poco a Señor de las Moscas o a Robinson Crusoe, ese trozo Es la isla misteriosa de... le da mucho... porque es una nota diferente dentro de toda la novela que está todo el rato con un punto tecnológico, ¿no? Como Julio Verne, de repente, Sí, un punto ahí perdidos en la naturaleza. sí, sí. Pues el hecho de... A mí la Tarbell me fascinó como conocía a Nelly Bly, como personaje, como persona, ¿no? O sea, como periodista intrépida. Pero Ida Tarbell fue un hallazgo para mí espectacular, porque su historia es fantástica y de de unos convencimientos. No era altamente feminista en sus inicios, ella no defendía el feminismo realmente como tal, a pesar de ser la americana y de estar ya todo el movimiento de sufragistas americanas. Pero luego con el tiempo sí que se dio cuenta y ahí rectificó. Pero era una mujer luchadora, pero era crítica social y sobre todo perseguía con el grupo de los Moonrakers, perseguían todas esas cloacas políticas de corrupción y me pareció un personaje muy interesante para ponerle seriedad a todo este embrollo que sucede en la Luna, ¿no? Sí. Que ese es otro punto que a mí me llama mucho la atención, porque la novela tiene mucha inspiración del cine, ya que hablas de ese principio final del 19, principios del 20, que es la invención del cine y tiene mucha influencia en la obra y está muy mencionado en la obra el cine todo el rato. Respecto a esto, imagino que has jugado con la leyenda urbana de la no llegada del hombre a la luna y la grabación. Claro, ahí también hay un guiño a la no llegada a la luna y de ahí la ucronía, ¿no? Es el llevar ese hecho histórico de 1969, que fue la llegada a la luna, con H.G. Wells, que dijo que no, pero después traspasarla en las décadas antes de la Guerra Fría, justo ahí en el cambio de siglo, y jugar con todo ese elenco de personajes que ya en esa época ellos ya estaban investigando en sus campos pues todo el mundo de la aeronáutica, hacían sus pinitos ya, Henrietta ya estaba haciendo cálculos con las computadoras, o sea que estaban ya todos ahí en... Además, a mí me gusta mucho fijarme en los detalles y no sé si es así o no, quizás no es así, pero a mí me da la sensación de que el director de cine, de la novela, sí, tiene un toque un poco H.G. Wells, porque en un momento determinado intenta introducir un extraterrestre ahí. Bueno, más que eso, yo creo que ahí es el guiño a su propio cine, ¿no? A ese cine fantástico de Méliès, que me parecía, bueno, a mí me sigue gustando un montón el cine mudo y me parecía genial todo ese arte que desplegaba Méliès y realmente un poco también es ese homenaje, ¿no? A esos inicios del cine y en realidad también sacarle la espinita a Alice Guy Blanchet. ¿Por qué? Porque fue pionera antes justo que Méliès, pero bueno. Pero la fama se la llevó Méliès. Pero bueno, la ponemos ahí de ayudante, entonces entre los dos
nos ayudan a tirar para Se nota adelante. esa influencia del cine mudo en la obra, por ejemplo, en los cambios de capítulo, que están muy marcados como en el cine mudo. Y luego, que es otra cosa que también me ha gustado mucho, en muchas de las páginas hay muy poquito texto y la obra está explicada simplemente con los dibujos prácticamente. Es algo que me ha gustado mucho. Yo no he leído otras obras tuyas, pero ¿es algo de tu estilo? Bueno, en realidad, obra mía entera es esta. Esta es la primera. Yo vengo de ser la dibujante de algún guionista o de alguna guionista, como en la obra anterior, que fue Una mujer, un voto, con Alicia Palmer, perdón. Y siempre he dibujado, sí que hice un pequeño guión para el cómic colaborativo de Paz, ahí sí que me lancé. Y luego hice un pinito de mi primer guión para el concurso de guionistas de ARG, que quedé finalista. Y ahí pensé, bueno, pues quizás tampoco lo hagas tan mal, ¿no? Soy muy lectora, soy escritora, soy dibujante y creía que quizás podía estar bien. Y la verdad es que, bueno, me ha gustado y bien, y ahora estoy haciendo más. O sea que... Y en concreto, ¿cómo fue el proceso de creación de la obra? Bueno, ¿Qué surgió antes? ¿El texto, la idea, el dibujo? No, bueno, había ahí el gusanillo a mí ya te digo, el cómic histórico y la ficción también me gustan, pero tenía yo muchísimas ganas de hacer este tipo de homenajes, ¿no? De ir sacando, como has dicho tú al principio, también esas mujeres olvidadas que hay siempre por ahí en algún cajón y que en todos los campos las hay. Y creo que hay que seguir buscando. Y entonces también era la excusa de seguir haciendo ese tipo de ejercicio, ¿no? De hacer un cómic histórico, pero a la vez social, porque el final, ya lo habéis visto, que también es un final real. Aunque ahí sí que es el único personaje al cual se le ha tenido que cambiar el nombre, porque era un personaje que todavía tiene muchísima descendencia y pesa sobre él una responsabilidad civil para mí muy importante. Y bueno, yo creo que el hacer ese tipo de cómics siempre me ha llamado la atención. Es también el tipo de cómic que a mí me gusta leer. Por ejemplo, los de Javier de Isusi. Me encantan ese tipo de cómics, ¿no? Que son de denuncias, son sociales y de recuperación, ¿no? Porque el de Oscar Wilde, por ejemplo, me encanta y le da esa visión así de finales, ¿no? Y es duro, pero a la vez es hermoso. Sí, además hay mucho cómic ahora en ese ámbito de... En la línea, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque fácilmente, como tú hablabas antes del principio del siglo, del cine mudo, podría haber sido un cómic en blanco y negro, pero tú has elegido acuarela. ¿Por qué acuarela? Porque es en el medio en que me siento más cómoda. No es que sea incapaz, es que no le veo, no me veo. Lo intento. Ahora estoy haciendo otro y estoy, pues eso, trabajando a mano. Yo lo dibujo a mano y solo uso el escáner para escanear las páginas y montar las viñetas, y los textos sí, que se los dejo hasta en Sakai que los haga a mano. Pero lo demás es que es la manera en que me defiendo mejor y me siento mucho más cómoda. Y antes, que me he enrollado con los otros cómics, el proceso, pues es que, ya te digo, es el leerlo y el ir pensando y el buscar, no sé, las ideas a veces surgen así como, no sé, por alguna noticia, alguna lectura, alguna frase o alguna historia, la apuntas y de ahí dices, ya está. O encontrar el personaje que te diga, uy, pues este es el que me va a dar el pie para poder empezar esto. Y seguramente fue Ida Tarbell. El tipo de dibujo a mí también me ha gustado mucho, porque es un dibujo
sencillo, pero al mismo tiempo bastante con carácter, por así decirlo, que transmite. Ahí me recordaba un poco a Paco Roca. ¿Puede ser o no? Bueno, Paco Roca yo creo que es un referente en todos los ámbitos, ¿eh? Y en toda la amplitud de que le pueda decir como guionista, como narrador. Y lo que tiene Paco Roca, aparte de ser un gran narrador, porque cualquier cómic de Paco Roca, y ayer por ejemplo hablaba de él con un profesor argentino, brasileño, que en realidad por los cómics que tiene de la guerra civil y así de memoria histórica, y es que narra muy sencillamente cualquier tema, sabe llegar muy bien a la gente de una manera muy sencilla y visualmente también. Y yo creo que Paco Roca es un gran referente para la gran mayoría, yo creo. A mí otra cosa, y no sé si tú estás de acuerdo con esto, me ha gustado porque normalmente en los cómics, cuando yo leo muchos y normalmente la diferencia con la novela es que en la novela el lector tiene que poner mucho de su parte porque al final la imagen, todos creamos una imagen en la cabeza y crear esa imagen es trabajo del lector. En el cómic ese trabajo lo hace el escritor o lo hace la gente que lo dibuja. Pero en este yo he tenido la sensación de que tú has dejado mucho hueco al lector, porque no es una historia totalmente lineal, paso a paso, sino que son como escalones y creo que eso le hace mucho bien a la... Son como escalones, estaba pensado así por el mero hecho, aparte de lo que hablábamos, ¿no? Del homenaje al cine francés, a los que lo iniciaron, a diferentes personajes o las historias de Julio Verne. Yo creo que era la manera de que paralelamente se iban sucediendo los hechos. O sea, empiezas por un hecho y también va sucediendo cómo vas creando el imaginario de Georges Méliès poco a poco, ¿no? Y ese introducir al principio el personaje de Georges Méliès, cómo era, así como muy a pinceladas, porque ya sabéis que también los editores ponen un máximo de páginas y tienes que... Algunas de las partes me hubiese gustado también expandirlas un poco más, por ejemplo la de la isla. La isla yo la tenía en la cabeza mucho más expandida, pero bueno, tampoco no está mal. O sea, es el hecho de ir apareciendo ya poco a poco ese Georges Méliès, ese imaginario que él tenía y que nos ha dejado en el mundo del cine, ¿no? Y luego ya el devenir de los hechos. Entonces ese paralelismo a mí me gustaba cómo funcionaba para luego llegar al final de la historia. Pues hay que decirle al editor que la parte de la isla se ha echado de menos, que hubiese estado bien. Pues hay que pedirle una segunda parte. Esa es otra pregunta. ¿Va a ser una serie o se acaba aquí? En principio no sé. No, bueno, sí que lo he pensado. ¿Para qué te voy a mentir? No voy a mentir que me encantaría porque Julio Verne tiene una vasta literatura y dan de sí muchísimo los temas de los cuales trata. Sí, porque... Y sí, podría haber perfectamente. Sí, porque podría haber, con 20.000 leguas, podría haber una segunda parte. Uf, imagínate. Que por ahí también hay un guiño. Sí. Lo hay. Pero bueno, aparte de posibles secuelas, vamos a llamarlo así, ¿hay algún otro proyecto que ya está en marcha o que tienes en marcha que no puedes contar algo? Sí, bueno, estoy a la espera de que me manden una información sobre Vicente Ferrer, el misionero catalán que estuvo en la India, para Serendipia también, y me hace muchísima ilusión poder trabajar sobre ese personaje y sobre su filosofía. Me parece alguien muy respetable, independientemente de lo que uno crea, de lo que uno crea, ¿no? Sí. Su credo.
Creo que el trabajo de este hombre, de su mujer y de toda la organización es fantástico y se merecen un empuje gráfico porque sí. Y luego estoy trabajando en un clásico, que este sí que no puedo decir nada, pero para mí es una pasada. Cuando me dieron el encargo, la verdad es que es en el que estoy ahora más de lleno trabajando y me hace muchísima ilusión hacerlo, porque también he tenido que hacer una readaptación importante de una novela y es muy, muy chulo trabajar en ese proyecto. Y luego hay un tercero que es un guión histórico también, de historia de España, pero también desde otra visión. No es un libro de historia de batallas, ni de grandes hombres, ni de grandes hazañas, sino de reflexiones filosóficas. Y me hace también... Y estos, los tres, los guiones y el dibujo, lo hago en dos, y el de Vicente Ferrer no. El de Vicente Ferrer tendré una compañera que lo va a dibujar. En este sentido, yo veo que aquí en este de la Luna de Verne lo has firmado tú y junto a Arnau López. Arnau López es mi hijo. Todo queda en casa. Arnau López es mi hijo mayor y él también tiene una obra editada como autor completo. Gilgamesh, ¿no? Sí, con Cósmica. Y él me ayudó con los lápices. Entonces es un trabajo que hemos hecho ahí. Él ha hecho parte del lápiz, casi la mayoría, y yo he hecho el resto. Y entonces me hacía mucha ilusión hacer esa obra con él. Pues sí, es una gran colaboración. Además, sí. Oye, y el tema del lápiz y la acuarela es que, bueno, suman. Sí, en la gran mayoría, si no es que se me pide, yo la tinta no entinto a lo clásico, no, dejo el lápiz. Creo que el lápiz dejado tal cual, incluso si lo dibujo yo o lo haya dibujado Arnau en este caso, dejar el lápiz, alguna raya salida, alguna historia le da más naturalidad, y a mí lo que me gusta es eso, no la digitalización, sino el complemento entero de que sea todo como dibujado a mano, ¿no? Y a mí me gusta un montón el remarcar bien el lápiz, que se note y dejarlo ahí tal cual es. Y si hay una línea fuera de sitio, pues bienvenida es. No pasa nada, son dibujos. Exacto. Me ha gustado mucho ya, porque tenemos aquí delante el libro, evidentemente, y va a estar a disposición de la gente de la biblioteca para el que lo quiera llevar en préstamo. Me ha gustado mucho ya en concreto la tipografía. Bueno, las tipografías, perdón, en plural. El tema de mezclar la tipografía del diálogo con la tipografía de cuando viene parte de periódicos o la tipografía del cambio de capítulo. Me encanta, o sea, esa mezcla de... Porque una más tipográfica, la otra, o sea, como dar un poco de... compactar, ¿no? La imagen que se quiere dar de esto. Me ha gustado mucho. Sí, no, yo creo que las tipografías, al final, muchas veces como lectoras y lectores de cómic, las tipografías a veces sí que el tamaño es un pelín pequeño. Ahí sí que quizás hay un fallo. Pero realmente la tipografía yo creo que tiene que acompañar. En realidad un cómic es imagen, texto, y el texto tiene que también jugar un poco, ¿no? No desvirtuar al dibujo ni colapsarlo tampoco, ¿no? Si se usa una tipografía que sea muy estridente. Yo creo que la tipografía es importante, al igual que el dibujo, el color, todo tiene que ir más o menos a la una. Sí, y cada momento tiene, yo creo que es bueno incluso diversificarla, ¿no? Para darle en cada momento lo que se necesite. Yo creo que la única que no pega es la tipografía del número de página. Que no dice mucho, que es muy estándar. Debería haber buscado una tipografía. Fíjate tú que no sé si la puse yo. Yo creo que no.
Yo creo que no la puse. Pero bueno, y luego, ¿tienes alguna pregunta más, Diego? No. Pues la última pregunta que siempre hacemos y más. ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes? Uf. Puede ser una, Recomendación. 2 o las que quieras. Esto Mira, no yo tenemos límite. sigo siempre siendo muy social y soy muy fan de unos autores que seguro que los conocéis, que son Teresa Radice y Stefano Turconi. Y El Puerto Prohibido, incluso en literatura infantil, ¿no? Yo los tengo todos aquí. Tengo desde la Lila Trotamundos hasta El Puerto Prohibido y los otros, porque es que las chicas del Pillar es que me fascinan en los guiones y con ganas ya de que traduzcan el último del Commendatore. Pero hay una autora que me gusta muchísimo, que tuve el placer de poderla escuchar en Barcelona, en un salón del cómic previo pandemia, años A, y es Bárbara Yelin, con Irmina. Me pareció me encantó la obra y ella fue a Barcelona a explicar la obra esta y de dónde le surgió la idea, ¿no? Y en realidad es la historia de su abuela. Y entonces ahí es que me encantó y entonces me compré varios de ella, uno que habla del Alzheimer, que es precioso. Que son bastante duros todos ellos. Exacto, y el de Veneno. Y aparte técnicamente me encanta cómo dibuja porque también es todo acuarelas y lápices y carboncillo, creo que es el de Veneno, que es en blanco y negro y todo carboncillo. Y Javier y Susi, me encanta. Desde el de Oscar Wilde, todo. Es que me encantan ese tipo de cómics. Pues muchas gracias por haber atendido aquí a Tapadura, a colaborar con nuestro proyecto y súper contentos porque yo creo que es la primera entrevista que hacemos tema a todo el mundo a leer cómic español, que es el mejor que hay además. No, y además es que yo creo que existe una época dorada, se puede considerar, porque yo voy viendo cómo van creciendo las colecciones. O sea, vas a librerías y cada vez las secciones de cómic y novela gráfica van en aumento, las editoriales van en aumento. Hay muchas editoriales pequeñas, independientes, que apuestan también por dibujantes y guionistas ¿eh? Pues aunque sea igual para ambos dos, y de aquí y que se trabaja muy a gusto con ellos y que espero que sí, que vayan aumentando y sobre todo también los lectores que amplíen esa mirada hacia el cómic, ¿no? Que el cómic es diverso y la verdad es que abarca todo tipo de temas, de temáticas y a todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, ¿no? O sea, y desde la guerra civil hasta la adolescencia, problemas mentales, la salud mental, o sea, me parece un mundo fantástico y un medio idóneo para llegar. Además tenéis muchísima tradición, pero además actualmente hay una serie de creadores en Cataluña tremendos de cómic y que hay que animarse a leerlos y a darle oportunidad. Espero que sí, que todas las aportaciones son buenas, la vuestra también, y un placer de verdad que me habéis contactado para poder explicaros La Luna de Verne y eso, y animar a todo el mundo, a todas las familias, las gentes y de todas las edades que acuden a las bibliotecas a buscar cómics. Bueno, hay que dar el mensaje. Yo creo que terminamos con esa frase que es ideal, es ideal. Muchas gracias. Sin las bibliotecas la vida no tiene sentido. Os lo digo en serio, soy muy fan de las bibliotecas. Si no, preguntárselo a la bibliotecaria de mi pueblo, que me tiene ahí todo el día. Genial. Un placer. Muchas gracias, Monse. Que te vaya muy bien, a vosotros. Que tengas mucha suerte. Gracias.
Bueno, hasta aquí la entrevista. Esperamos que la hayáis disfrutado. ¿Qué te ha parecido, Diego? Me ha gustado mucho y el final, la última frase muy buena. Sí, esas dos últimas frases ahí de poniendo en valor el cómic y poniendo en valor bibliotecas, bueno, Sí. a mí me ha ganado. Totalmente. Yo no sé, ya miro con otros ojos el mundo del cómic y este en concreto. Hay que leer cómic, que hay mucho y bueno, sobre Sí. todo español. Exacto. Pues nada, repetimos otra vez la invitación, acercarse a la biblioteca, el cómic está y encontraréis el cómic rodeado de otros muchos cómics que merece la pena. Y muchas gracias a Monse y a Serendipia Ediciones, que han sido muy amables. Uh-huh. Así que bueno, pues nos despedimos con la frase de siempre. Recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it